Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal. Acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos. Qué gusto saludarles como cada miércoles y poder encontrarnos aquí en su espacio en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Este programa es previamente grabado, sin embargo, queremos escucharles, queremos saber qué piensan de las temáticas que estamos aquí abordando y sobre todo cómo se relacionan con ellos. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. Yo soy Natalia Luna y como cada miércoles saludo y me da mucho gusto compartir el espacio con nuestra defensora, la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de Radio Educación. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, Natalia, muy bien, muchísimo gusto también. Gracias. Queremos recordarle, aprovechando este espacio, a nuestras audiencias que les invitamos a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y, por supuesto, esta Defensoría. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx. Y recuerden que el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. Pues mi queridísima Ana Cecilia Terrazas, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante, los derechos políticos, los derechos de las audiencias, y digo muy relevante porque también es contextual, es decir, estamos a nada de que pues los temas electorales estén en boca, en ojos y en oído de todas nuestras audiencias. Exactamente, y para eso tenemos, yo creo que a la invitada, a la invitada perfecta, que es Teresa González Luna Cordera. Muchísimo gusto en tenerte por aquí, pero Natalia nos va a decir un poco del perfil de la doctora. Es doctora en estudios científicos y sociales, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, especialista en formación ciudadana, ex consejera del Instituto Federal Electoral y bueno, en este sentido habría que decir que en las elecciones de 2000 participó como consejera electoral distrital y en los comicios del 2003 fue consejera estatal en Jalisco. Asimismo, en 2002 y 2003 coordinó las elecciones infantiles y juveniles en el estado de Jalisco. Bienvenida, doctora, nuevamente. Pues muy buenas tardes, es un gusto, para mí un honor poder participar con ustedes en este programa dirigido a sus audiencias y hablando sobre el derecho de las audiencias. Y creo que es un momento como muy oportuno porque las audiencias y toda audiencia tiene derechos de audiencia, pero sobre todo hay que pensar que todas las personas, que toda la ciudadanía tenemos derechos político-electorales, ¿no? Entonces, me parece que estamos hablando de un conjunto de derechos y de libertades en juego que no se pueden separar menos en momentos tan claves y decisorios como son las elecciones. Exactamente, Teresa, y además entiendo, o la gente que sabe de esto, sabe que los derechos se unen son con vasos, ¿no? Vinculantes, o de alguna manera todos los derechos se conectan, y si hay un derecho golpeado o vulnerado, se vulneran todos. Entonces, una pregunta clave es: ¿de dónde vienen nuestros derechos políticos? Ay, no te rías porque tenemos 25 minutos para 6 preguntas monumentales, pero bueno, brevemente, ¿de dónde vienen estos derechos políticos nuestros?
A ver, los derechos político-electorales son derechos fundamentales reconocidos desde hace mucho, mucho tiempo en el origen de nuestras democracias liberales en el occidente. Estos derechos políticos fundamentales, pues, ¿qué es lo que hacen? Reconocer y garantizar los derechos que tenemos toda la ciudadanía, hombres y mujeres ciudadanos, para participar en la toma de decisiones públicas, y nos habilitan estos derechos para participar, para incidir en la estructuración, en la conformación de la comunidad política, en la conformación de nuestros representantes políticos y de nuestros gobiernos. Y en ese sentido, doctora, tal vez ampliar un poco en cuanto a los derechos político-electorales que en estos momentos tendría que tener toda la población en los momentos en los que estamos viviendo, ¿cuáles tendrían que estar clarísimos para las personas? Ahorita nuestro derecho al voto. Los derechos, digamos, básicos es el derecho al sufragio, el derecho al voto y el derecho a ser votado. Es decir, a participar con candidaturas o como candidatos a algún cargo de elección popular. Sin embargo, a esta fecha, las candidaturas ya están todavía en campaña, a punto de cerrar campañas electorales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca a toda la ciudadanía? Participar a través de nuestro voto libre, secreto, y es muy deseable que este voto sea informado y sea razonado. Entonces, son dos cuestiones claves cuando hablamos del derecho al voto, y se le conoce como derecho activo y pasivo. Y este activo es que salimos a votar todos para manifestar y expresar nuestra voluntad, para elegir dentro de las opciones políticas, partidistas y de candidaturas que están en juego, y de esta manera contribuir y ser parte de cómo se organiza nuestra vida política nacional, de quiénes van a tomar decisiones en poder legislativo y en poder ejecutivo a nivel local y federal, en representación nuestra. Es un asunto de vital importancia para la vida política del país, para toda la comunidad, y es un momento clave de nuestra participación y presencia, pues, en nuestra vida colectiva, en nuestra vida en comunidad. Claro, nada más pensar que hace un siglo no pasaban estas cosas, ¿no? Pero bueno, doctora, hay dos preguntas que quiero hacer juntas, aunque no van juntas. La primera es, ¿qué se debe saber respecto de la veda electoral? Es decir, ¿cuáles son nuestros derechos político-electorales y obligaciones en época de veda, cuando dura, de aquí al domingo qué, en el mismo domingo cómo debe de operar, no solo con nosotros, sino con todas las actrices y actores políticos de la sociedad, ¿no? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta era, bueno, vámonos por partes. ¿Qué hay que saber de la veda? ¿Qué hay que saber de la veda electoral que está a punto de iniciar? Arranca el próximo miércoles. Bueno, el miércoles terminan las campañas electorales y a partir del día 3 del jueves ya está prohibido realizar actos proselitistas, actos de campaña, actos de promoción del voto. Es decir, son los días previos a la jornada electoral donde el artículo 173 de la ley electoral establece esta veda electoral, así llamada, que finalmente consiste en días, digamos, en donde no hay actividad política, no hay difusión, no hay spots de partidos políticos y de candidaturas, con la idea de que la ciudadanía tengamos como la oportunidad y el tiempo como para pensar, para informarnos, para valorar y definir cuál va a ser nuestro voto. Es una etapa, digamos, como de reflexión sobre este acto tan importante como es el de ir a elegir a nuestros representantes. Es una suerte de silencio reflexivo para dimensionar la importancia, pero Teresa, ¿cuáles son los, o sea, yo puedo salir un poco más, precisar las fronteras? ¿Puedo salir con una playera de colores y con algún candidato como ciudadano? ¿Los funcionarios son los únicos que no pueden decir? ¿Quién no? ¿Qué debemos hacer como ciudadanía? ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí la idea es que los principales obligados, digamos, a cumplir
con lo que establece este artículo 163 de la ley electoral, va dirigida directamente a los actores políticos. Y me estoy refiriendo con ello a partidos políticos y a los candidatos y candidatas que están en la contienda electoral participando. Ahí la obligación es clarísima. No puede haber ningún acto de campaña, ningún llamado al voto, ninguna reunión de carácter partidista o de militancia o de activismo político. Evidentemente también los funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno en todos los niveles también están obligados. Y bueno, la idea es que también la ciudadanía, pues aprovechemos este momento justo para sopesar, valorar, comparar propuestas políticas que nos están ofreciendo los candidatos para que ubiquemos nuestra casilla electoral, para que tengamos también muy a mano la credencial para votar y para que tengamos como el tiempo y condiciones favorables para pensar nuestro voto. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que esperamos? Y acudir ahora sí que listos para ejercer un sufragio libre, secreto, personal, y como con todas las ganas del mundo, ¿no? Y sabiendo que nuestro voto cuenta y que nuestro voto es importante. Y es que en ese sentido ya ha apuntado ahorita, doctora, sobre 3 elementos que como ciudadanía tendríamos que tener muy en mente para el ejercicio ciudadano, que es el derecho al voto. Pero, ¿qué otros elementos también tendríamos que tener para, digamos, dar continuación a la formación ciudadana, para estos términos que realmente se puedan cumplir de una mejor manera y que ese periodo de silencio del cual hablan pueda servir para reflexionar, para realmente ir y ejercer nuestro voto conscientemente? Pues yo creo que lo que debemos de hacer y que nos conviene, y creo que es una invitación además interesante, es que ejerzamos nuestro derecho a la información. Eso sí se vale, eso no está prohibido, es decir, podemos consultar las plataformas electorales de los partidos políticos, irnos a sus páginas, ¿no? A sus páginas web, enterarnos por la vía de lo publicado en prensa, lo publicado en redes sociales, lo publicado en revistas analíticas, y que eso nos ayuda a ir formando nuestra propia opinión y ir también formando nuestra decisión, ¿no? Porque el voto finalmente es una decisión. Entonces vamos poniendo en juego nuestro derecho a la información y todo lo que esto conlleva, ¿no? Es decir, este acceso a la información pública, a todo lo que ocurrió ya en el periodo de campañas, podemos averiguar, indagar quiénes, qué representan, quiénes son, ha sido la trayectoria de las candidatos y de los candidatos a los distritos electorales, a las alcaldías, a las diputaciones federales, a las gubernaturas en los estados en donde también se elegirá a quien va a gobernar el estado. Entonces, que aprovecháramos este momento, esta veda electoral, y le saquemos todo el jugo posible a este derecho que tenemos de derecho a la información. Me parece como claro. Sí, hay una cita de Bertolt Brecht que me gusta mucho, un amante que lo era de la radio también, que decía que es como muy famosa y popular, ¿no? La del analfabeto político. Y el único chiste de esta cita es que está destinada, digamos, a todas las personas que dicen, es que a mí me choca la política, estoy hasta el gorro de la política y me tienen harta los políticos y las políticas. Entonces, un poco quería yo, en términos de derechos, porque los derechos dijimos que se conectan entre todos, ¿no? Y hay que conocerlos de esta manera. Quería un poco que nos comentara, si se puede, respecto de quien dice, ay, yo ya estoy harto de la política. Esta referencia que haces a Bertolt Brecht y el, digamos, el analfabeta político es una frase, una entrada muy provocadora. ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues yo, ¿qué les diría? Que debemos identificar, reconocer que las decisiones políticas, que las decisiones de nuestros gobernantes y nuestros representantes nos impactan en la vida cotidiana, en la vida diaria. No hay vuelta de hoja. Ahí se toman las decisiones importantes que afectan
la vida cotidiana nuestra y la de nuestros seres queridos y de la gente con la que convivimos en todas las áreas de nuestra vida social, en lo laboral, en la educación, en la salud, en la movilidad, en todo lo que hacemos día con día, hasta en los detalles más pequeños, están de por medio decisiones políticas, recursos públicos y programas de gobierno. En ese sentido, vuelvo a insistir en que la política es asunto de todos, en que la política no es algo exclusivo para los expertos y para los políticos y que ellos entiendan. No, la política es un asunto sobre todo de los ciudadanos, de la ciudadanía que elegimos a los representantes y que esos representantes nos tienen que rendir cuentas de manera abierta, de manera transparente. ¿Por qué? Porque para eso hay elecciones, para renovar, la representación política, para renovar a nuestros gobernantes, y en ese sentido, bueno, pues también los valoramos, los evaluamos, los calificamos y les damos o no les damos nuestro voto, sobre todo ahora que contamos con la reelección, ¿no? Para el caso de diputaciones, incluso de alcaldías, ¿no? Entonces ahí hay un elemento nuevo en nuestro sistema electoral que le da todavía mayor importancia, yo creo, que a esta parte de nuestras posibilidades como ciudadanía en términos de evaluar la acción y las acciones efectivas o no efectivas de los gobernantes. Y aún así, doctora, hay puntos débiles, por así decirlo, no solamente en nuestro país, por supuesto en todo el mundo, en términos de conocer y hacer valer nuestros derechos políticos. ¿Cómo podemos nombrar algunos de ellos aquí en nuestro país? A ver, mira, yo creo que uno de los retos en ese sentido enormes, y que además es un reto permanente y desde la historia, digamos, de las democracias, y yo diría de la humanidad, es que a ser demócratas nos tenemos que educar. No nacemos demócratas, nos vamos formando como seres, como personas, como ciudadanos, desde que nacemos y hasta a lo largo de nuestra vida. Es algo que no termina, ¿no? Es un aprendizaje constante. Y en esto creo que coinciden todos los políticos de todas las perspectivas y posiciones, coinciden todos los pedagogos. Es decir, aquí hay un asunto de aprendizaje democrático que está en juego. Entonces aquí tenemos un reto mayúsculo. Es decir, nos tenemos que educar como ciudadanos para ser unos ciudadanos participativos, activos, que estamos nutriendo y dando vida a nuestro orden democrático. Y bueno, las vías educativas son múltiples. Desde luego, el ámbito escolar y la escolarización es un ámbito clave para esta formación, para esta construcción de competencias del participar en la vida colectiva. Entonces aquí yo señalaría un gran reto. Otro gran reto que tenemos en términos de derechos y de derechos político-electorales, que como bien decía Ana Cecilia, van juntos. Es decir, somos seres de derechos, sujetos de derechos, de todos y cada uno de los derechos. Y no se trata de jerarquizar o de priorizar o de poner uno por delante y otro por detrás. Para que sean efectivos estos derechos, se tienen que ejercer, digamos, a plenitud, en su conjunto. Es decir, mi derecho al voto, yo lo ejerzo porque pongo en juego otros derechos políticos. Mi derecho a estar informado, mi derecho a la educación. Se pone en juego incluso mi derecho a la salud. Es decir, si yo no estoy en condiciones de salud buenas y convenientes el día de la elección, seguramente no podré acudir a las casillas electorales, ¿no? Si yo soy analfabeta en términos de lectoescritura, pues no tengo los elementos para acudir a la casilla para ver y enfrentarme a la boleta electoral y ver cómo voy a ejercer y a tachar el voto. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo los códigos, digamos, de la lectoescritura. Es decir, en el acto de votar, a la hora de ejercer el derecho al voto, se ponen en juego el conjunto de derechos. Y eso los hace como más virtuosos cuando estos se dan y cuando estos son efectivos, ¿no? Entonces, esta parte es como central.
Y en ese sentido, hemos de reconocer que hay rezagos y hay deudas, sobre todo con grupos de población que históricamente y de manera sistemática han sido discriminados y excluidos de la vida política y de las decisiones colectivas. Entonces, tenemos muchos retos por delante. Sin duda, la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, desde hace mucho tiempo ha tomado medidas al respecto, se ha avanzado, pero todavía hay mucho que hacer para que las personas con discapacidad cuenten con todos los elementos y las condiciones para ejercer su voto. Ojo, no solamente en la casilla electoral, sino esta parte que hemos estado insistiendo de voto informado, por ejemplo, ¿no? Claro. Para que las personas de las diversidades sexuales no encuentren ningún obstáculo para votar, dada su identidad de género. No tiene por qué haberlo. Tienen todo su derecho a votar y a presentarse en la casilla electoral, ¿sí? Y así podemos ir haciendo un listado de estos grupos y de estos colectivos que de manera injustificada y arbitraria se han visto marginados y han visto limitados el ejercicio de sus derechos políticos. Ahí está, por ejemplo, perfecto, un puente, ¿no? El derecho a no ser discriminado. Las audiencias, por ejemplo, de radiodifusión no tienen por qué ser discriminadas jamás, ¿no? Teresa, yo te quería preguntar una última cosa, porque creo que tenemos, y no tenemos el gran tiempo para ello, pero voy a tratar de recuperar lo que nos has dicho un poquito de manera sintética y que nos pudieras comentar algo rápidamente sobre, nosotros creemos en México, o yo tengo esa impresión que ni siquiera en México, los seres humanos creemos que cuando se tienen derechos, pues se tienen derechos, pero lo difícil de los derechos, cuando tú decías que hay que aprender y hay que saberle y que no se nace demócrata, es saber que todos tenemos y todas tenemos derechos, entonces que estos derechos siempre tienen un límite. Entonces la libertad de expresión sí, pero cuando no esté aplastando. Mi derecho político sí, pero cuando no esté yo aplastando el otro derecho. Es decir, no es exigir nuestros derechos implica también restringirnos para saber cuáles son los límites de nuestros derechos y los derechos de la otra o del otro. Y eso creo que nos cuesta mucho trabajo como en formación ciudadana, creo que es el gran reto de alfabetización. Y lo otro es, tenemos que estar informados, tenemos que saber que estos son, todos los derechos son un conjunto, tenemos que ubicar nuestras casillas, hacer un resguardo de silencio. Este programa está pasando al aire, aunque se grabe hoy lunes, está pasando al aire hoy 2 de junio, que es miércoles. Entonces, a partir de mañana, no hay ni proselitismo, ni andar gritando, ser una ciudadanía, digamos, democrática y respetar la veda electoral hasta el próximo lunes, ¿no? Más o menos, eso es lo que nos dijiste. Y bueno, por un último comentario, tenemos oportunidad que nos... No, muchas gracias. Pues sí, tener como muy en cuenta que es una oportunidad realmente de ejercer derechos y que, como bien dices, somos sujetos de derechos, pero lo ordinario y lo que vemos cada día, y es parte de nuestros retos cotidianos, es que los derechos entran en tensión entre ellos y entran en tensión con los derechos de los demás. Y ahí están marcados los límites para el ejercicio de cada uno de los derechos. Y también es importante considerar que los derechos también tienen la otra cara de las responsabilidades, ¿no? O las obligaciones, si lo vemos en términos constitucionales y jurídicos, ¿no? Responsabilidades, deberes, obligaciones que como ciudadanos también tenemos que asumir también plenamente. Es decir, sí somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de obligaciones, ¿no? Y son obligaciones que tienen que ver con los derechos de los demás, con la garantía de que estos derechos se puedan ejercer para todos en condiciones de igualdad, sin distinción de ningún tipo. Y evidentemente entonces hay que limitar, hay que introducir medidas compensatorias, hay que promover e impulsar a grupos, a personas que se han visto rezagados del disfrute de los derechos y en particular de los derechos políticos. Por último, de veras insistir en que el derecho al sufragio es clave, que nuestro voto cuenta, que el voto es igual, que el voto de cada uno cuenta igual, que sí vale la pena,
Por tanto, que todos acudamos a las urnas a votar, a expresar nuestra voluntad, la que sea. Bienvenida. Doctora Teresa González Luna Corbera, además de ese periodo también para reflexionar, las palabras que usted nos ha dicho por acá seguro incitarán a muchas reflexiones, al menos a las personas que nos están escuchando. Así es que muchas gracias por estar en la Defensoría de las Audiencias. Gracias a Radio Educación, a Ana Cecilia, a Natalia, a Mario por esta oportunidad. Ana C., nos estamos despidiendo. Ay, sí, con mucha tristeza, pero muchísimas gracias, equipo, y saludos a nuestras audiencias. Eso, sigan escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico. Nos despedimos todo el equipo que estuvo a cargo de Mario Ledesma. Estuvimos con ustedes Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, su servidora Natalia Luna. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos. Hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.